¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Harto Contraste. Estoy verdaderamente contento por sus comentarios, por sus mensajes y por animarme a seguir con este esfuerzo de conexión entre tantas personas, y espero que esta segunda temporada los llene tanto o más que la primera. Si no la han visto, suscríbanse al canal, chequen los contenidos, hay un montón de cosas interesantes, ideas, mucha gente que pasó por acá, por los micrófonos de Harto Contraste. Yo soy Juan Luis Becerril y formalmente les quiero dar la bienvenida a esta segunda etapa, a esta segunda temporada donde vamos a tener especialistas en muchas ramas. Y van a ver, se van a divertir, van a aprender, vamos todos juntos a lograr que esta comunidad de compartir crezca cada vez más. Bienvenidos pues al primer capítulo, segunda temporada. Esto es Arte Contraste. Comenzamos. Desde la Ciudad de México, sean bienvenidos al mejor Business Talk Show, donde hablaremos de manera relajada de negocios. Esto es Harto Contraste con Juan Luis Becerril. El día de hoy tengo el gran placer de contar con dos especialistas. El primero de ellos, en estricto orden de aparición, es un especialista justamente en narrativas, en la conversación de personas hacia audiencias, en cómo estos mensajes son decodificados, cómo se interpretan, cómo suelen ser a veces motivo de controversia, motivo de acuerdo, motivo de desacuerdo. Y la segunda invitada, ella, una especialista en redes sociales que ha construido grandes campañas, pero también que entiende perfectamente las dinámicas de las diversas redes que hoy están al alcance de cualquiera de nosotros. Es así entonces que vamos a comenzar con esta primera entrevista. Una persona que pues ha representado muchas cosas importantes en mi desarrollo, en mi carrera. Primero como alguien que ha provisto de información en diferentes momentos, en diferentes etapas de nuestra relación laboral, pero también porque tenemos algunos esfuerzos también a través de estas pantallas de manera conjunta con otros compañeros. Es una persona que está dedicado a un montón, créanme, de negocios, de industrias, con muchas responsabilidades. Él es mi amigo Claudio Flores Tomás y los invito a que escuchen su historia, sus conceptos y vayamos juntos a la primera entrevista de esta segunda temporada. ¿Me acompañan? Damas y caballeros, pues muy contento. Tengo aquí a mi lado a mi padrino de la segunda temporada, mi querido amigo Claudio Flores Tomás. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Juan Luis, un placer estar aquí en Harto Contraste. Muchas gracias, amigo. Le contaba previo a grabar aquí al buen Claudio que usted no está para saberlo, pero es tanto el conocimiento que tiene mi amigo que no sabíamos como por qué tema arrancar. Lo digo en serio, de alguna manera buscarlo como comodín, y entonces una pequeña reseña. Usted puede consultar sus redes y maravillarse con lo que ha hecho. Lo va a hacer muy breve. El buen Claudio, agrónomo, si me equivoco en algo o me falta algo, me dices. Estudié agrónomo trunco, diría yo. Agrónomo, te dedicas mucho a eso, amigo. Agrónomo. También soy agrómono. Agrómono, comunicación social, periodismo, del cual tienes un doctorado, que has participado en podcast y está en Market Minds, y estás aquí y estás allá. Es la mente creativa, socio fundador del vino Mar de Fondo y del mezcal Sin tu cariño y por tu querer, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto, Claudio? ¿Cómo te defines tú cuando uno ve tu currículum y tantas cosas, y no sé qué hora te da tiempo de tanto, pero ¿cómo te defines tú, Claudio? ¿Qué eres dentro de todo lo que describí? Yo me defino, querido Juan Luis, con la frase de una canción de José José, que es "soy de todo y sin medida", ¿no? Eso. Es decir, no me gusta restringirme a un solo tema. Yo incluso en algún momento decía, híjole, debe ser muy triste ser gerente de marca y pasar 5 o 10 años trabajando la misma categoría, el mismo producto, ¿no? Porque yo soy muy curioso y me gusta mucho estar, digamos, metido en diversas industrias. Y yo diría que hoy piso 3 industrias, Juan Luis, pertenezco a 3 industrias. La industria de la investigación de mercados, que me ha creado, que es mi gran pasión, con Lexia Insights and Solutions, una de las agencias pues más relevantes del mercado mexicano, y yo diría del mercado regional americano. Tenemos oficinas también en Estados Unidos. La segunda industria es la industria, digamos, de la comunicación, la industria que engloba la parte de publicidad, marketing, relaciones públicas, activaciones, toda esta industria
que es justo donde estoy hoy presidiendo la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Y la última de los, digamos, territorios industriales o sectores en donde estoy es el del marketing digital, donde he participado muchos años en la IAB, en la Interactive Advertising Bureau de México. Hoy soy ahí el presidente del Comité de Lineamientos y Mejores Prácticas. Y pues esa curiosidad de que cuando ves algo, sale algún tema interesante, pues es como una especie de drive que te hace estar buscando esa información, entendiendo cuáles, digamos, cuáles son las fuentes originales, quién lo propuso, de qué se trata. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es una técnica para lograr que los mensajes que una marca, una empresa o incluso una persona pueda posicionarlos en la mente de las grandes audiencias? Mira, yo creo, y voy a retomar planteamientos que no son originales míos, Juan Luis, que son de un gran narratólogo francés, Christian Salmon, que por cierto les recomiendo mucho, tiene un par de libros por ahí publicados. Uno de ellos se llama Storytelling, ¿no? Que es justamente aborda el asunto de las historias, de las narrativas, de cómo construirlas. Y mira, esto tiene que ver básicamente con un principio. El principio es que a los seres humanos nos encantan las historias y nuestro cerebro está cableado para, digamos, ser impactado por las historias, por los cuentos, por las narrativas. Cuando alguien nos dice, había una vez, cuando alguien nos dice, déjame te cuento una historia, cuando alguien nos dice, déjame te cuento una experiencia, nos llama la atención y es distinto cuando nos dan solo hechos o cuando nos llenan de una presentación de bullets con datos y gráficas y gráficas y gráficas y no hay historia que contar, no hay solo data en un mare magnum que nos revuelca. Entonces, la primera recomendación que creo que es relevante cuando queremos tener comunicación efectiva, comunicación que sí logre impactar a las audiencias, es envolver lo que vamos a contar en una narrativa, en una historia, que tenga un ciclo narrativo. Ahí hay, digamos, planteamientos tan viejos como Aristóteles, la curva aristotélica, la curva dramática, que también se llama, que hemos ido aprendiendo quienes estudiamos comunicación, este tema de plantear una situación, ¿no? Se detona un conflicto, hay un clímax, un desenlace, etcétera, etcétera. Este ciclo narrativo nos hace conectar mucho con las historias. Y si te das cuenta, las marcas que son muy exitosas en términos de marketing, imagen, posicionamiento allá afuera, Juan Luis, son aquellas que han logrado constituir historias. Una marca de ropa deportiva como Nike, por ejemplo, nos cuenta muchas historias con el Just Do It y con la historia de todos estos talentosos deportistas que son figuras e historias a las que nos queremos parecer o historias que nos inspiran. Y en ese sentido, lo que dice Christian Salmon es que estamos en lo que él llama la era narrativa, donde incluso las historias, Juan Luis, pesan más que las verdades. Todos nosotras hemos compartido seguramente contenido en redes sociales, en nuestros timelines de Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, quienes estén más a la vanguardia, contenido que nos emociona, que nos hace llorar, que nos hace reír. Por eso a mí me parece que una métrica importantísima cuando uno hace un pretest publicitario, cuando estás probando la publicidad antes de sacarla al mercado, es relevante preguntar si compartirías esto en tus redes sociales. Ese es diría yo, el atributo máximo de desempeño, de performance de un estímulo de comunicación. Porque podría darles pena o ¿por qué esa pregunta específica de si lo compartirías? ¿Qué resuelve? Porque cuando tú estás dispuesto a compartir un anuncio, un contenido digital, etcétera, es porque tú le estás endosando que a ti te latió o que a ti te hizo algo, que a ti te gustó, te hizo llorar o te hizo reír, pero te emocionó y te movió. Y usualmente esas son historias emocionales, Juan Luis. Tú no has compartido un reporte de Excel que digas, no manches, está padrísimo para compartirlo en mi red, ¿no? Me encanta. Lo que cuentas y lo que compartes son las historias y aquello que nos inspira. Entonces, las marcas que son más, digamos, poderosas, lo que hacen es diseñar estrategias para conectarnos con esas historias. Entonces ya, si te das cuenta un poco lo que sucede, y esto lo
lo ha construido muy bien un autor que es Acker, que tiene la pirámide, digamos, de Acker, que habla de que los productos siempre tienen 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión funcional, ¿no? Este vehículo te lleva del punto A al B, ¿no? O te dice, gasta tantos litros de gasolina por X kilómetros, este es su rendimiento, su potencia, etcétera, etcétera. El segundo nivel son los beneficios emocionales. ¿Qué me hace sentir este coche? ¿Qué me hace sentir que yo me suba por primera vez a un coche de categoría de lujo con mi llave, la ponga y lo prenda, ¿no? ¿Qué se siente cuando agarras un primer Mercedes, un primer BMW? Yo no sé qué se sienta eso aún, mi querido Juan Luis. Creo que tú sí. No. Pues he ido a muchas agencias nada más. Y es interesante porque es el segundo nivel. ¿Qué siento cuando consumo este producto? Y el tercer nivel, que es el más importante, es los beneficios que llama Acker de autoexpresión. ¿En qué me convierto cuando compro este producto, cuando consumo este producto o contrato este servicio? Y ese es el más difícil y el más difícil también de imitar. ¿En qué te conviertes? Y por eso hay marcas que son icónicas en el sentido de hacernos digamos, pertenecer a una comunidad o hacernos sentir algo de cómo somos o en qué nos convertimos cuando usamos determinada marca o producto. ¿Cómo estos modelos de data, modelos incluso predictivos, contribuyen o no, o deshumanizan o no, la parte de la comunicación entre las audiencias, Claudio? Yo lo veo de una perspectiva distinta, Juan Luis. Entiendo el asunto de deshumanizar o automatizar o mecanizar, que parece erosionar el producto, ¿no? Parece volverlo artificial el producto. Pero yo creo que es justo al revés, Juan Luis. Es decir, lo que hacen este tipo de procesos de investigación y de enriquecimiento creativo con cada iteración es hacer que el producto sea mucho más satisfactorio para nosotras y nosotros. Es decir, le da mayor control al generador de contenido sobre el tipo de reacciones que quiere crear en sus audiencias. Y en ese sentido, lo que hace es detonar productos que sean más satisfactorios para nosotros, ¿no? Esto lo vimos claramente intensamente en esta producción preciosa sobre cómo Exacto. funciona el cerebro humano, cómo funciona la memoria, cómo funcionan los recuerdos, cómo funciona la autoestima, etcétera, etcétera, que se estudió de manera, diría yo, obsesiva, cada entrada, cada de música, cada digamos, toma, cada secuencia, cada planteamiento Muy narrativo, preciso. está hecho precisamente para lograr digamos, una reacción en el sentido de lo que lo quiere el productor. Y en ese sentido, Juan Luis, hay un autor que se llama The Devil's Cocktail o el cóctel del diablo, y que básicamente lo que hizo este autor fue identificar qué elementos narrativos o de performance, de desempeño en un foro, cuando vas a ser speaker, cuando vas a dar una conferencia, una charla, qué elementos detonaban reacciones, digamos, químicas cerebrales para darnos emoción, o no, digamos, para aburrirnos, qué elementos nos mueven en un performance de este tipo, y encontró más de 100, digamos, palancas, variables que tú puedes mover. Por ejemplo, si yo, Juan Luis, empiezo a hablar de manera más pausada, si bajo el tono de voz, empiezo a detonar esta sensación de mayor cercanía, de mayor, como que estamos tú y yo, digamos, en comunión. Si yo me acelero, si yo empiezo a utilizar más las manos, si genera una reacción distinta. Y eso está tan planeado, y yo creo que vamos a avanzar, Juan Luis, hacia un modelo donde va a haber más planeación, más quizá artificialidad en el sentido de la mecanización y la automatización, pero vamos a controlar mucho mejor y cada día más, digamos, lo que genera la comunicación, lo que generan las historias en nuestros cerebros, en nuestras percepciones. La gente que está hoy pensando en qué estudiar, ese es un bloque de personas, y las grandes empresas que están buscando en mejorar su, digamos, nivel de comunicación con sus audiencias y potenciales clientes, ¿cuáles son esos 2 o 3 recomendaciones que tú les podrías dar para ir y sacarla del estadio? Enfóquense más en habilidades y competencias.
Muchas veces nuestra generación, Juan Luis, estuvo muy marcada por la exigencia de metas certificaciones, la licenciatura, la maestría, el doctorado, estos grandes títulos que te dan un supuesto saber, ¿no? Yo creo que hoy el primer asunto es que los jóvenes, las nuevas generaciones están mucho más enfocados en saber hacer cosas, no en tener títulos, ¿no? Y en ese sentido, enfocarnos en desarrollar habilidades y competencias específicas me parece que es digamos, el fenómeno que sigue, el proceso que sigue en términos de talento. Dos, me parece que hoy es más relevante que nunca la comunicación, así seas abogado, ingeniero, doctor, etcétera, etcétera. Hoy es cada vez más relevante desarrollar habilidades de comunicación interpersonal, de comunicación con grupos y de comunicación mediada, me refiero a radio, televisión, redes sociales, etcétera. Creo que ya cualquier profesional que no tenga una presencia digital, ¿no? Por ahí Val Afshar, este gran tuitero que yo creo que seguimos muchos, que trae muchos temas de innovación, etcétera. Val Afshar decía, googlea tu nombre y pregúntate si te contratarías, porque hoy tu currículum es tu presencia digital. Entonces es un muy buen gran recomendación, ¿no? Claudio, gracias por compartir, gracias por darnos tu tiempo, que en estas épocas pues sobra cada vez menos, y te agradezco enormemente tu conocimiento, pero sobre todo ser tu cuate. Querido Juan Luis, yo lo que agradezco es tu amistad. Yo te veo muy contento, Juan Luis, haciendo harto contraste, participando en el esfuerzo colectivo de los 4 focos, con mucha inquietud con tu columna de agromarketing en Mercados.0. Entonces, me encanta ser tu amigo y me encanta participar en este espacio contigo, querido amigo. Gracias, amigo. Este es tu espacio. Pronto hablaremos y si nos quieren ver, busquen también 4 focos. Es un esfuerzo bien padre que tenemos ahí. Vamos a continuar. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos en un momento. ¿Qué les pareció, Claudio? El tipo devora prácticamente todos los libros, conoce de muchísimos temas, pero es muy generoso también en la manera de expresar pues, sus conceptos y las cosas que realmente él domina y donde se ha visto inmerso. Claudio, te mando un gran abrazo. Gracias por confiar en este espacio. Gracias por, de alguna manera, también estar detrás de muchas de estas ideas y pues nos vemos pronto en los 4 focos. Si ustedes no lo han visto, aquí va a aparecer un link para que vean también este esfuerzo de colaboración con 3 buenos amigos y su servidor llamado Los 4 Focos. Y entonces, en el camino me encuentro a una persona que ella denominó como que le gusta tener nuevos conocidos. Y para mí, pues ha sido muy importante su presencia aquí. Conoce mucho de redes sociales, conoce mucho de las interacciones en estos mecanismos tecnológicos que a veces privilegian el diálogo, pero también lo rompen un poquitito. Vamos, acompáñenme por favor a conocer a Ana Marín. De verdad, una conversación que disfruté muchísimo aquí en Harto Contraste. Hoy llega aquí alguien a quien no le dije que es la primera persona que no conozco, de la cual no tengo una referencia como la tuve con los invitados de la primera temporada, y eso me pone más nervioso, más emocionado, pero también con una expectativa grande, grande, grande de lo que nos va a contar, porque ella es una especialista, entre otras tantas cosas, en publicidad, pero sobre todo en redes sociales, y ahorita está a cargo, me gustan estos nombres de los roles, es Digital Integration and Innovation Vice President. Ana Marín, bienvenida a Harto Contraste, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, y me encanta conocer desconocidos. Pues mira, ya somos 2. Digamos que eres mi madrina de desconocidos conocidos. Así que encantado de tenerte aquí, Ana. Una de las cosas, de las tantas que tengo aquí para preguntarte es, ¿cómo inicia tu carrera y cómo te vuelves paulatinamente en una especialista en redes sociales? Cuéntanos un poco de ti, por favor. Claro. Yo toda la vida estuve en redes sociales. O sea, abrí mi primer chat room a los 12, 13, no, antes. Y decidí que me encantaba. Entonces, las cosas que hacía como estudiar o trabajar en otras industrias, porque yo empecé en servicios, empecé en restaurantes, se compaginaban con el muchísimo tiempo que le dedicaba a redes sociales y en general, pues mis perfiles crecieron muchísimo.
pero no crecieron sin intención, ¿no? O sea, siempre como que tenía líneas editoriales claras, investigaba, encontraba herramientas que hacían más fácil, por ejemplo, Twitter, y veía followers y veía métricas. Entonces, un poco curiosidad y un poco pasión me llevaron a realmente disfrutar y entender las redes sociales. No sabías que te ibas a dedicar a eso porque no existía. Igual que seguramente muchos niños que están estudiando y en 10 años, pues habrá cosas que no existían. ¿Cómo lo fuiste incorporando, Ana, a una especie como de estructura de conocimiento? Para quienes no lo saben, Ana tiene en doméstica una intervención y hay un curso y puedes pagar para aprender un poquito más. ¿Cómo lo fuiste conglomerando? ¿Cómo le fuiste dando estructura? ¿De dónde salió esa idea? Pues siempre fue algo que empecé a hacer por gusto, y por gusto descubría, veía, cliqueaba. Entonces, las referencias que tengo casi siempre aportan a la necesidad o al trabajo que estoy desarrollando. Y te pongo un ejemplo. Alguna vez me tocó investigar y proponer algo para decoración y construcción, y entonces, en vez de partir de la academia, me metí a un grupo de albañiles que se llama Lo que callamos los albañiles nivel Dios. Ok. Y es primera mano, o sea, es una etnografía de primera mano. Te metes en las tripas del asunto. Claro. He visto algunas cosas que tienes en Twitter y creo, espero no ser como muy rudo con la expresión, pero eres ciertamente provocadora con los temas que pones ahí. Bueno, dile por favor a la audiencia cuál es tu nickname. En Twitter y en TikTok me llamo Mujer de Poca Fe. Bueno, entonces partamos de ahí para que no es lo mismo decir soy Juan Becerril que Mujer de Poca Fe, como para ir a echar un vistazo. Pero en los medios, en las redes sociales, Ana, ¿el fin justifica los medios? ¿Las marcas se pueden hacer de cosas que de repente nos transgredan un poquito para llamar la atención de los clientes potenciales? Me parece que el fin justifica los medios si tienes un fin claro y consistente con tu marca. O sea, si tu fin es engagement, no, eso no es un KPI de marca. Si tu fin es, no sé, una comunidad que aprende de tu producto o la educación de un grupo objetivo, entonces está más claro todo lo que tienes que hacer. ¿Y cómo los vas a educar? A lo mejor con cosas súper divertidas, a lo mejor con contenido de suscripción, con música, que es lo que viste que hace mayor engagement, con bailecitos. Entonces se justifica. Me parece que si solo buscas las métricas de vanidad o solo la presencia por la presencia misma, ahí es donde se cae muchísimo en deslices y en errores que a veces detonan crisis. ¿Qué tanto se han modificado el poder de los mensajes por el poder de las herramientas para transmitir los mensajes? ¿Nos hemos hecho más flojonazos con eso? Me parece que sí y no. O sea, la masa, como siempre, consume. Es un espectador pasivo. Pero la tecnología y las redes y las conexiones han permitido a los creadores tener una exposición más fácil, tener herramientas a su alcance que potencian lo que querían comunicar, ¿no? Hoy con el celular puedes hacer efectos especiales, ediciones increíbles, música, sin salirte de tu device. Y te quiero poner un ejemplo que me pone la piel chinita cada que me acuerdo. Y es lo que pasó en TikTok y, bueno, en la vida real con Ratatouille recientemente. ¿Qué pasó? Primero empezó una chava, me parece, a hacer una cancioncita que ella hubiera metido a Ratatouille.
Y luego más gente empezó a hacer versiones, obviamente duetos. De ahí gente empezó a mostrar que se parecía a los personajes y de ahí dijeron vamos a hacer el musical. Y entonces en TikToks hicieron un musical de Ratatouille y luego llegó a ponerse en escena con boletos pagados y sold out para apoyar a la gente de Broadway que no tiene chamba en esta pandemia. ¿De qué se están olvidando hoy las marcas, Ana, a razón de las redes sociales? Mi óptica personal en algún punto es que a veces le dejan la chamba a las Ana Marín del mundo para que les resuelvan con una campaña y a veces pierden un poco de la esencia de los mensajes. ¿De qué se están alejando las marcas que tú hayas visto en el último lustro, digamos? Me parece que están todas tratando de entender qué es lo que tienen que hacer. Y les está ganando un poco el default, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la marca recomendada por Alexa cuando quieras comprar algo? Les está ganando la automatización y entonces todavía quieren publicar algo y responder dudas en horarios de oficina cuando la gente está comprando a las 11:30 de la noche en su cama y si no tienes prendido un bot o una serie de personas que te pueden cubrir todos esos horarios, pues te estás perdiendo de esas oportunidades porque si me contestan la otra galletería a esas horas, pues claro, eso por un lado. Y por el otro me parece que de a poco van a llegar a entender que pues es aportar valor, entretener, generar estas dinámicas divertidas o de valor para tus audiencias y no solo hacer branding o awareness, o sea, puedes hacer el funnel completo en digital. ¿Qué es lo más difícil hoy en un mundo online contra un mundo offline? ¿Dónde es que chocan estos dos universos, Ana? Lo más difícil sería conectarlos porque necesitas un tech stack básico, ¿no? O sea, a ver, el click to call en tus anuncios de Google, pero si no tienes teléfono, entonces, ¿cómo sabes que fueron a tu tienda? Ese tipo de cosas son como las barreras por las que se sigue posteando algo y reportando likes o impresiones y esperando que suban las ventas, como si fuera tele, pues, ¿no? Pero me parece que lo que toca hacer es entender los puntos de contacto y el funnel completo y tener siempre disponibles las cosas. O sea, no solo hacer y apagar y esperar que eso te ayude, como en la tele, o sea, como poner un comercial, sino al revés. O sea, ¿qué es todo lo que necesita alguien para comprarme? E ir al revés. O sea, ok, necesita una tienda, ¿la tengo física o la tengo online? Ok, además de eso necesita información. ¿En dónde? Pues si yo googleo, a lo mejor la necesita en YouTube o en un sitio bien indexado. ¿Qué tipo de información? ¿Tengo todo eso? Sí. Y luego, los mensajes que llevarán a esa gente a esa información o que mostrarán al mundo tu producto, pero de forma entretenida. Ahí sí ya quedan hasta el último los flyers que hoy vemos como contenido de algunas marcas. Por ejemplo, muchas de las redes sociales y sus usos están relacionados a la gente más joven. ¿Dónde cabe el público mayor de 50, 60 años? ¿Les cuesta más trabajo? ¿Hay una beta? ¿Es para todos? Sí les cuesta más trabajo, definitivamente, pero igual hay de todo. O sea, hay unos que son súper tequis, hay unos que están súper metidos en YouTube y van a exponerse a los mensajes que les pautes. Y hay otros que están súper metidos en Facebook y van a cliquear, ¿no? O sea, van a llegar a las cosas. Me parece que también tenemos que cambiar el pensamiento por demográficos.
y más bien armar consumer personas, porque un fan de los videojuegos es muy limitante pensarlo como un hombre de 13 a 18 años. Un fan de los videojuegos puede ser una mujer de 54 y puede ser un hombre de 36. Si más bien cazamos comportamientos y cazamos eso, actitudes y breadcrumbs digitales, no importa qué seas y cuántos años tienes. Tú me estás declarando tu intención y tu gusto. Eso me gusta. Es un cambio de paradigma de alguna manera al final del día. Las redes sociales son para todos y digital es para todos, porque la pollería necesita empezar por un Google My Business, ¿no? No por una página de Facebook que a lo mejor está persiguiendo los KPIs incorrectos. Entonces, pues empezar por tener los horarios, las horas, el teléfono, el menú, cómo encontrar tu negocio y una suerte de atención al cliente, y después pensar en crear una comunidad alrededor de una pollería que a lo mejor no tiene sentido, ¿no? O sea, sí son para todos, pero escogiendo qué vas a hacer bien. O sea, entender qué está pasando con los clientes, dónde están, y eso, como lo dijimos, a lo mejor si le quieres vender a albañiles, te metes al grupo de albañiles. Si le quieres vender a gente que se dedica a la agricultura, pues entender a dónde llegan, y eso empieza por conocerlos, ¿no? Y no querer abrir todo de una sola vez. O sea, una cosa que creas que vas a poder hacer bien, está bien. O sea, hay TikTokers que solo son TikTokers, hay YouTubers que solo son YouTubers. Luego que ganan en esa red, abren las demás y crecen, pero tienen una principal para la que dedican todo su tiempo y esfuerzo. Y las demás son por añadidura. Rompes un paradigma también interesante que yo he platicado con otras personas que decían, hay que estar en todos lados donde el cliente se atraviese. Pues sí, pero pues no. Pero bien, ¿no? O sea, porque si Sí. estar en todos lados es espejear el mismo contenido en Facebook, en Twitter, en Instagram, feo, que parece un flyer del súper, pues mejor no estés. De acuerdo. Eso para quienes como yo sintió que fue directo, analicen sus redes, muchachos, para echarle un vistazo. Por eso, la experta eres tú, Ana, y yo estoy muy agradecido contigo y por esta intervención. Ana, muchísimas gracias. He disfrutado mucho de tu presencia acá. En esta labor de investigación, vi mucho de tu contenido, vi muchas de las cosas que escribes. Pues ya, tienes un nuevo seguidor en algunas de las cosas que estás haciendo y seguramente por amigos en común nos vamos a seguir encontrando, Ana. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias a ti. Bueno, pues conozcan a mi nueva desconocida conocida. Y continuamos. ¿Qué les pareció? Un par de entrevistas extraordinarias, 2 personas de primera en cada una de sus ramas, agradeciéndole muchísimo ese valor tan importante que hoy comparten conmigo, que es ni más ni menos que el tiempo. Gracias, Claudio. Gracias, Ana. Espero que nos veamos muy pronto. Y a ustedes, por favor, compartan este contenido. Seguramente habrá personas que les interesará entender las visiones de personas expertas como ellas y seguramente disfrutarán tanto como yo de este par de charlas. Suscríbanse al canal, aquí están las redes sociales, sigámonos y sigamos este diálogo más allá de esta pantalla y más allá de este momento. Gracias por su sintonía, gracias por comentar, gracias por compartir y nos vemos en el siguiente capítulo de la segunda temporada de Harto Contraste. Yo soy Juan Luis Becerril y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Hasta la próxima.